Buen día para todos. En esta sesión entonces vamos a hablar acerca de la actividad eléctrica del corazón y básicamente una técnica que permite mirar de forma macroscópica esa actividad eléctrica que va a ser el electrocardiograma o ECG. Entonces, como objetivo de esta sesión tenemos el describir cómo se origina la actividad eléctrica del corazón como base para la comprensión del electrocardiograma y cómo es regular esa actividad eléctrica. Entonces nosotros tenemos que el corazón, ya hemos mencionado de que tiene un sistema de conducción. Ese sistema de conducción tiene unas estructuras específicas en donde se origina la actividad eléctrica que permite que el corazón entonces funcione alrededor de unas 100.000 veces por día o unos 3.000 millones de veces en toda la vida de una persona. ¿Qué tenemos acá? Entonces lo que tenemos es que esa excitabilidad del corazón o esa actividad eléctrica básicamente se da gracias a un sistema que genera unos impulsos eléctricos, como observamos aquí en la animación, hemos graficado en rojo. Esos serían unos estímulos eléctricos que viajan en el corazón, y ese sistema de conducción pues conduce esos impulsos, esos estímulos a las diferentes células contráctiles del corazón. De forma general entonces tenemos que las aurículas se contraen primero que los ventrículos, o sea, se contraen antes que los ventrículos, y vamos a observar que los ventrículos en general se contraen casi que en forma simultánea, o sea, no es simultáneo completamente, primero se contrae uno que el otro, y de esta forma es que se da ese funcionamiento del corazón como bomba. Vamos a observar entonces que esa actividad eléctrica del corazón, ¿sí?, pues tiene un potencial de acción característico, en el cual se observa una fase de despolarización, ¿sí? Vamos a observar que hay una meseta, una fase de meseta, y posteriormente hay una repolarización de esas células de músculo esquelético. Generalmente las células que presentan este potencial de acción pues son las células contráctiles. Obviamente aquí se puede observar de que es un potencial de acción diferente al observado en músculo esquelético en neuronas. En músculo esquelético entonces teníamos un potencial de acción de esta forma. En las neuronas era algo similar, pero mucho más rápido en el tiempo, mucho más rápido. Y esta meseta entonces se produce gracias a unos canales de calcio, unos lentos, que juegan un papel muy importante pues en esta duración de este potencial de acción. Acá borramos esto un momento. Entonces vamos a observar que hay básicamente, digamos, tres partes características, ¿cierto? Una es polarización rápida, que es la que observamos acá. Entonces aquí entran a jugar unos canales de sodio dependiente de voltaje rápidos. Vamos a tener la fase de meseta, ¿sí?, que básicamente está caracterizada por la activación de unos canales de calcio lento. Y vamos a observar entonces también al final una fase de repolarización, ¿sí?, debido a unos canales de potasio principalmente, que permiten entonces la salida del potasio para la repolarización de la célula. Observamos que entonces esas tres partes en las cuales se divide pues están divididas en diferentes fases, ¿sí? Vamos a tener una fase 0, una fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Entonces la fase 4 pues básicamente el potencial de membrana de reposo de la célula. La fase 0, entonces en esa fase se da la despolarización rápida de la célula de músculo esquelético. Esto es principalmente debido a una entrada masiva de sodio, ¿sí?, a la célula. Entonces se puede observar una corriente de sodio bastante grande. Posteriormente entonces vamos a observar acá que se alcanza digamos, el máximo de despolarización y se da una ligera repolarización. Esa ligera repolarización entonces se da aquí por la caída del sodio, y por aquí van a ver, se activan en algún momento algunos canales de potasio, haría algo así, aunque no está representado en esta gráfica, y permitiría esa ligera repolarización. ¿Qué sucede posteriormente? Posteriormente lo que sucede es la activación de los canales de calcio lento, que están en toda esta región, y esos canales de calcio lento entonces van a permitir la formación o la aparición de esta meseta en el potencial de acción. Después de que se cierran esos canales lentos de calcio que permitían un influjo de calcio a la célula, entrada de calcio, ellos se inactivan y vuelven a activarse entonces los
canales de potasio, favoreciendo la repolarización. Entonces acá podemos observar cómo las diferentes fases del potencial de acción se relacionan con unas corrientes, ¿sí?, de sodio, de calcio y de potasio en esas células cardíacas. Como lo mencioné anteriormente, entonces este potencial de acción es característico generalmente de las células contráctiles. Ya vamos a ver que en el nodo sinoatrial o en el nodo atrioventricular el potencial de acción es diferente. Entonces tenemos que ese sistema de conducción, ¿sí?, nos tiene como característica de que está compuesto de fibras especializadas, que son unas fibras no contráctiles, han perdido su capacidad contráctil y representan entre el 1 y el 2% de las células cardíacas que se especializan. Allí vamos a encontrar algunas fibras autorrítmicas, sobre todo en el nodo sinoatrial, en el nodo atrioventricular, y también se habla de que, o se ha caracterizado que las fibras de Purkinje pueden generar, digamos, autorritmicidad. ¿Qué se tiene con respecto a este sistema de conducción? Entonces este sistema de conducción es capaz de producir el estímulo al músculo cardíaco, aun cuando el músculo haya sido separado del cuerpo, ¿sí? Entonces en este caso, o dicho de otra forma, digamos que la actividad eléctrica del corazón es intrínseca, ¿sí? Él se va a seguir contrayendo aún separado del cuerpo, o sea que en este caso, a diferencia del músculo esquelético, el corazón no depende del sistema nervioso para generar su actividad propia, para generar el estímulo para su contracción. Lo único que va a hacer el sistema nervioso es modular la contracción del músculo cardíaco, ya sea en frecuencia o en la fuerza de contracción. Entonces, vamos a describir cómo es ese sistema de conducción, ¿sí? Ya habíamos mencionado el nodo sinoatrial o sinusal, el nodo auriculoventricular, vamos a ver cómo se relacionan ellos. Entonces, donde se originan los estímulos eléctricos normalmente en el corazón van a ser en el nodo sinoatrial. Desde el nodo sinoatrial entonces vamos a tener unos tractos internodales que comunican ese nodo sinoatrial con el nodo atrioventricular y obviamente llevan parte, digamos, de llevar el estímulo hacia esas células contráctiles de la aurícula derecha. También vamos a encontrar un tracto interauricular que lleva entonces el estímulo a la aurícula izquierda. Y entonces tenemos que esos tractos internodales que llegan hasta el nodo atrioventricular, ¿sí? Entonces allí se va a observar, bueno, se va a caracterizar un retraso fisiológico. Posteriormente el sistema se continúa en una estructura denominada el haz de His. Este haz de His se divide en dos ramas, una rama derecha, vamos a tener una rama izquierda, que aquí tenemos la parte principal, el tronco principal de la rama izquierda, que se ramifica en dos partes también, una rama anterosuperior, y vamos a tener una rama posterior-inferior. ¿Qué sucede posteriormente? Entonces lo que sucede es que ese sistema de conducción entonces se ramifica hacia todas las células de la pared del músculo cardíaco, las células musculares cardíacas, en unas estructuras denominadas fibras de Purkinje, que son las que finalmente llevan el estímulo hasta dichas células y pues favorecen entonces que el músculo se contraiga, digamos, de una forma sincronizada. Entonces, ¿cómo es la transmisión del impulso y cómo es el origen de ese estímulo eléctrico, el impulso eléctrico en ese sistema de conducción? Entonces, como ya hemos mencionado, los sitios que tienen autorritmicidad van a ser el nodo sinusal, el nodo atrioventricular, ¿sí?, y pues la fibra de Purkinje. Entonces el nodo sinoatrial es, digamos, el más importante. Generalmente este tiene una frecuencia de ritmicidad o de generación de potenciales de acción de 60 Hz, ¿sí?, y generalmente quien manda, digamos, o quien determina la frecuencia de contracción va a ser el nodo que contenga la mayor frecuencia de generación de potenciales de acción. El nodo sinoatrial tiene alrededor de 60, el nodo atrioventricular tiene alrededor de 40, ¿sí?, y las fibras de Purkinje se ha caracterizado alrededor de 30 o 20 Hz o 20 despolarizaciones por minuto. Entonces, como esta es la más rápida, esta determina entonces la tasa de despolarización cardíaca.
¿Qué sucede entonces con ese nodo sinoatrial? Entonces en ese nodo sinoatrial el potencial de membrana, en esa célula, es menos negativo. ¿Qué quiere decir eso? Generalmente las células, por ejemplo, de Purkinje o de una fibra ventricular, el potencial es muy negativo, las del sinoatrial son un poco menos negativas. Y vamos a observar aquí que se genera, ¿sí?, una rampa, en ese potencial de hacer una rampa de despolarización lenta, ¿sí?, que generalmente es causada por unas corrientes de sodio, unas corrientes de potasio. Listo, hay unos canales específicos para esto que permiten la entrada de sodio de una forma muy lenta a la célula, la va despolarizando y evita la salida de potasio, va despolarizando la célula de forma muy lenta hasta que alcanza un voltaje umbral. En ese momento entonces se da un potencial de acción en el nodo sinusal, ¿cierto? Luego se da la repolarización y volvemos a llegar, digamos, al voltaje mínimo que puede alcanzar esa célula y se activan de nuevo estos canales, ¿sí?, que permiten esa repolarización lenta. Ese es un potencial de membrana inestable y este es el que es modificado cuando, por ejemplo, se modifica la tasa de frecuencia a nivel cardíaco. Si esta pendiente de esta señal es un poco menos inclinada o es menor la pendiente, entonces se requiere más tiempo para alcanzar el voltaje umbral, por tanto la frecuencia se disminuye. Si la pendiente es más grande, ¿sí?, como observamos acá, entonces lo que va a suceder aquí es que se alcanza el voltaje umbral en menos tiempo y la frecuencia aumenta. Si podemos observar acá respecto a la curva roja, vamos a borrar un momento estas gráficas que habíamos hecho, podemos observar aquí que la curva roja, la pendiente, es menos inclinada que la pendiente de la curva verde. Esto sucede porque en el nodo sinusal, o en las células del nodo sinusal o el atrioventricular, que tienen unas curvas parecidas, no participan canales de sodio rápido. Aquí simplemente van a participar digamos, unos canales básicamente de calcio lentos, ¿sí? Aquí están básicamente inactivados los canales de sodio rápido, por tanto no van a participar en esta despolarización. Estamos en esta despolarización, por eso se habla de un potencial de acción lento, y los de las fibras de Purkinje un potencial de acción rápido. ¿Qué sucede en el nodo auriculoventricular? Entonces el nodo auriculoventricular, digamos, recibe ese estímulo que proviene desde el nodo sinoatrial, ¿sí?, y vamos a observar que esa relación que tiene el nodo atrioventricular con el haz de His, ¿listo?, que es esta región, se da a través de un tejido fibroso y vamos a observar que hay aquí se observan unas fibritas delgadas y allí se produce lo que se conoce como un retraso fisiológico, ¿sí? El estímulo, entonces, desde los atrios hacia los ventrículos solamente va a pasar a través de esta estructura, ¿sí?, solamente va a pasar a través de ella, y allí se produce un retraso fisiológico. Ese retraso fisiológico se ha explicado, ¿sí?, o lo que se ha determinado es que se debe gracias a que en esas células, en las células que están allí en esa porción del sistema de conducción, hay menos uniones comunicantes, menos gap junction. Entonces, si hay menos gap junction, hay una resistencia más alta al, digamos, flujo de iones y por tanto el potencial de acción, digamos, se va a ver retardado. Es más difícil que él pase por esa estructura. Entonces, ¿qué favorece esto? Este retraso entonces va a favorecer que se contraiga primero las aurículas, respecto a los ventrículos. Aquí también vamos a observar que generalmente ese potencial de acción siempre va a ser conducido de forma normal desde las aurículas hacia los ventrículos. Esa es la dirección de conducción del potencial de acción. Y como podemos observar en esta gráfica, ¿sí?, podemos mirar unos tiempos que están aquí ya muy bien caracterizados. El potencial de acción que se genera en el nodo sinoatrial, ¿sí?, tarda 0.03 segundos en llegar al nodo atrioventricular. Se produce el retardo fisiológico, ¿sí? Bueno, obviamente aquí vamos a tener
digamos, los tractos interauriculares. Entonces, desde que se genera en el nodo sinoatrial hasta que despolariza todas las células de los atrios, entonces se demora alrededor de 0.09 segundos. Pero observemos qué pasa aquí. Cuando nosotros volvemos a mirar, digamos, a mirar en cuánto tiempo el estímulo está en las diferentes ramas, ¿sí?, del sistema de conducción ya a nivel ventricular, eso se da básicamente 0,13 segundos después, ¿sí? Ese retraso fisiológico es de alrededor de 0,13 segundos. Entonces aquí llego en 0.03 segundos al nodo atrioventricular, y aquí lo vamos a tener 0,16 segundos después, despolarizando básicamente todo el músculo cardíaco en alrededor de 0,22 segundos, que es, digamos, relativamente rápido, y eso permite entonces la acción coordinada del corazón. Las fibras de Purkinje, entonces, son digamos, la parte básicamente final de todo este sistema de conducción, y son las que llevan la información entonces a las células del músculo cardíaco, a las paredes, a las células de las paredes ventriculares. Estas fibras son de longitud mayor que el resto de las células cardíacas, y a ellas, digamos, por esa misma característica, conducen esos potenciales de acción a una velocidad muy rápida, alrededor de 6 veces la velocidad de conducción del músculo ventricular. O sea que inicialmente digamos, el estímulo se dispersa rápidamente por las fibras de Purkinje, y luego entonces todas las células cardíacas contráctiles se despolarizan y generan la contracción. Y es mucho más rápida esa conducción en las fibras de Purkinje, puede ser mucho más rápida que en algunas partes del nodo atrioventricular, acá. Entonces puede ser mucho más rápido que eso. Y esto se debe principalmente a una gran permeabilidad debido a un alto número de gap junction que hay entre esas células que conforman las fibras de Purkinje. ¿Qué tenemos acá? Como ya lo habíamos dicho anteriormente, los tiempos, ¿sí? Básicamente los tiempos que se han caracterizado indican que desde el nodo sinoatrial hasta el nodo atrioventricular el estímulo se demora alrededor de 0,03 segundos, ¿sí? Y posteriormente entonces, digamos, hay un retraso de 0,13 segundos, por lo que 0,16 segundos después ya lo vamos a tener básicamente en el haz de His, ¿sí?, o en las divisiones de ese sistema de conducción. Y si observamos aquí, desde 0.16 hasta 0.22, 0,06 segundos después ya se ha dispersado ese estímulo a las células cardíacas a través del sistema de Purkinje. Cuando ese estímulo alcanza entonces las células contráctiles, digamos que esa despolarización comienza a dispersarse por las otras células cardíacas, se va a dispersar a menor velocidad, y digamos eso permite la acción, como hemos mencionado varias veces, coordinada de contracción de esas células cardíacas en el ventrículo. Entonces, ya sabiendo qué es lo que sucede, o cómo sucede todos estos eventos a nivel de las células cardíacas, ¿sí?, cuando nosotros tomamos las diferentes células y miramos qué es lo que pasa en ellas, entonces como ellas están unidas a través del gap junction o uniones comunicantes, eso es básicamente una sinapsis de tipo eléctrica, vamos a observar que los potenciales de acción pasan de una célula a la otra prácticamente de forma directa. Entonces el potencial de acción puede viajar por la membrana y pasa a la siguiente célula a través de la unión comunicante, y así sucesivamente. Pero recordemos que el potencial de acción implica la entrada de iones, ¿sí?, la salida de iones. Por tanto, podemos hablar de que se genera una corriente al interior de las células, ¿sí? Entonces se genera una corriente intracelular. Pero como lo mencioné aquí, así como entra iones, sale iones, en general esta corriente intracelular en una dirección está correspondida con una corriente extracelular en la dirección opuesta, ¿sí? Esta corriente extracelular entonces se corresponde con esas fluctuaciones en potencial, digamos en el potencial de membrana de esas células, son esos potenciales de acción, y esto va a permitir de una u otra forma el poder registrar esa actividad de forma macroscópica en el cuerpo humano. Entonces, ¿qué es lo que sucede con
digamos, esta fluctuación de iones a nivel extracelular. Como todo el fluido extracelular está comunicado, entonces las fluctuaciones de esos iones van a generar campos eléctricos en todo el fluido extracelular, y esto va a permitir que, por ejemplo, esta actividad eléctrica se difunde a través de los tejidos, llegando hasta la superficie corporal. ¿Eso por qué? Pues porque los líquidos corporales son buenos conductores de esas fluctuaciones, debido a que es una solución salina, básicamente. Hay muchos iones allí, y se pueden registrar con electrodos epidérmicos, lo que nos permite entonces registrar esa actividad cardíaca desde la parte externa de la piel, gracias a la fluctuación de esos campos eléctricos. Entonces, ¿qué sucede acá? Toda la actividad eléctrica del corazón, como ya mencionamos, se registra a través de la piel, mediante el uso de unos dispositivos que se denominan electrodos superficiales, que también se pueden registrar con unos electrodos subdérmicos. Y este registro de esta actividad eléctrica es la que se conoce como electrocardiograma cuando es macroscópico, ¿sí? Entonces tenemos que el campo eléctrico que se genera por esa fluctuación de esa actividad cardíaca es complejo, ¿sí? Realmente es complejo, y esa señal que resulta, esa señal que se obtiene resulta de la superposición de todos los potenciales de acción de todas las células cardíacas en un momento dado. Entonces vamos a observar, y como ya vimos, el nodo sinoatrial entonces tiene un potencial de acción lento. Vamos a observar que las fibras cardíacas del atrio, de los atrios, tienen unos potenciales de acción rápido. El nodo atrioventricular tiene un potencial de acción lento. Vamos a observar que las fibras de Purkinje tienen un potencial de acción rápido, y las células ventriculares tienen un potencial de acción rápido. Cuando se realiza la superposición vectorial de todas estas despolarizaciones de todas las células cardíacas, obtenemos lo que se conoce como el ECG, ¿sí? Una onda de ECG o el electrocardiograma. Esa onda de ECG generalmente es un vector eléctrico que viene a ser la suma algebraica de los potenciales de acción de todas esas células, como lo mencionamos anteriormente, que van, algunas células, digamos, en algunas regiones puede estar despolarizando de esta forma, mientras que en otros puede estar despolarizando en esta forma, en esta vía, ¿sí? En otros en la vía contraria. Entonces este ECG resulta de la despolarización de todas esas células. Entonces esta onda de ECG se ha caracterizado, ¿sí? O un registro de ese ECG se ha caracterizado porque tiene la presencia de unas ondas muy características que determinan digamos, un evento en particular en el corazón. Entonces vamos a observar, esta es la onda de ECG como tal, ¿sí? Contiene unas variaciones, ¿listo?, correspondiente a una actividad determinada en el músculo cardíaco. Entonces vamos a observar que esta primera viene a ser llamada como onda P. Esa deflexión hacia la parte inferior se denomina onda Q. Esta deflexión grande hacia la parte superior es la más característica del ECG, viene a ser la onda R. Aquí tenemos otra deflexión hacia la parte inferior, la onda S. Esto que tenemos acá entonces se conoce como el complejo QRS. Esta porción que tenemos acá, el complejo QRS. Luego vamos a tener una onda T, ¿sí?, y una onda U. Cada una de estas describe algo que está pasando en el corazón. Entonces la onda P generalmente representa la despolarización de las aurículas, ¿sí?, la despolarización auricular. Luego se da un segmento plano. Este segmento plano, un segmento isoeléctrico, que está relacionado con ese retraso fisiológico, ¿sí?, ese retraso fisiológico que permite entonces que se contraigan primero las aurículas que los ventrículos. Luego, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el complejo QRS, ¿sí? El complejo QRS es la onda característica del ECG y básicamente representa la despolarización de ambos ventrículos. Entonces la señal viaja en este sentido rápidamente y me va entonces a indicar la despolarización ventricular de ambos ventrículos. Luego vamos a tener
eh, la onda T, esta onda T, bueno, aquí hay un segmento isoeléctrico, ¿sí? Es un segmento isoeléctrico, eh, digamos, cuando termina la despolarización, luego inicia la repolarización, ¿sí? Que es dada por esa onda T, ¿no? La onda T, entonces me indica la repolarización del ventrículo, y vamos también a observar en algunas personas una onda U, ¿listo? Que representa entonces una repolarización lenta de los músculos papilares. En algunas personas se puede ver, en otras personas no. Además de esto que mencionamos, también se habla de unos intervalos. Entonces los intervalos básicamente comprende el segmento y la onda. Entonces el intervalo viene a representar esto que tenemos acá, o por ejemplo en el caso del intervalo PR o el intervalo ST, entonces comprende el segmento ST con la onda P. Entonces acá para recordar, muy importante, la onda P, tenemos el complejo QRS, la onda T, ¿cierto? Y el segmento PR. Entonces, ¿cómo se relaciona todo este ciclo cardíaco que vimos en la sesión anterior con el ECG? O más bien, ¿cómo se relaciona el ECG con el ciclo cardíaco? Porque vamos a observar que siempre la actividad mecánica del corazón está precedida por la actividad eléctrica, que es realmente el estímulo. Primero se da el potencial de acción y luego se da la contracción del músculo cardíaco. Entonces tenemos acá, vamos a iniciar desde este punto número 1. Entonces se inicia esa despolarización en el nodo sinoatrial. Entonces la despolarización, digamos, se dispersa por los atrios, entonces el atrio derecho, el atrio izquierdo, y aquí observamos, digamos, la formación de la onda P. Cuando termina la onda P, entonces los ventrículos ya se han despolarizado y, digamos, básicamente, digamos, inicia su proceso de contracción, se da la contracción de las aurículas. Luego vamos a tener el retraso fisiológico, que lo hemos mencionado, digamos que aquí está el nodo atrioventricular, entonces allá hay un retraso de alrededor de 0,13 segundos, y posteriormente entonces, después de que se contraen las aurículas, rápidamente se dispersa, como si vamos aquí, en esta región, rápidamente se dispersa el complejo QRS, el potencial de acción, hacia el músculo, digamos, ventricular. Vamos a tener que termina allí la despolarización, se da posteriormente, aquí ya está el músculo completamente despolarizado y se da su contracción. ¿Sí? Entonces termina el complejo QRS, está relacionado con la despolarización ventricular. ¿Sí? Vamos a tener que el segmento ST, entonces allí ha terminado finalmente toda la despolarización y se da la contracción ventricular, favoreciendo entonces la eyección de sangre hacia las arterias. ¿Qué sucede posteriormente? El músculo cardíaco comienza a repolarizar rápidamente, todo el músculo cardíaco comienza a repolarizar, y aquí vamos a tener entonces que es representada por la aparición de la onda T. ¿Sí? Esta onda T entonces, cuando termina, entonces ya básicamente vamos a tener que el músculo comienza a relajarse y pues se está dando el llenado pasivo que habíamos hablado en la sesión anterior, y volvemos a iniciar el ciclo nuevamente. Tenemos de nuevo las principales características del ECG, de una onda de ECG. Entonces, ¿qué tenemos con respecto a esa actividad eléctrica del corazón y al electrocardiograma? Entonces, lo que sucede es que, digamos, de forma análoga o haciendo una analogía, vamos a observar que esa actividad eléctrica puede ser observada, puede ser analizada desde diferentes puntos de vista. Entonces aquí, haciendo la analogía con este dibujito, con este gráfico, vamos a tener que la casa va a representar la actividad eléctrica del corazón, y vamos a observar que estos son diferentes disposiciones de electrodos que van a permitir observar esa actividad eléctrica del corazón. Entonces, dependiendo de la disposición de esos electrodos, si tenemos los electrodos, por ejemplo, en esta disposición, pues se va a observar, si tenemos los electrodos dispuestos en esta posición, entonces se va a observar la actividad eléctrica del corazón de esta forma, ¿sí? De una forma determinada.
Si tenemos los electrodos dispuestos en esta posición, entonces la actividad eléctrica que vamos a observar es de otra forma. Si tenemos que la disposición de los electrodos, por ejemplo, viene a ser aquí, entonces la actividad eléctrica que se va a observar es de otra forma. En este caso, la analogía de la actividad eléctrica va a ser cada una de las caras digamos, que conforman la casa, ¿sí? Pues si está en la parte posterior, pues va a ver la parte posterior, no puede ver la parte anterior, y así sucesivamente. Entonces, a estas diferentes disposiciones de electrodos para observar la actividad cardíaca del corazón se denominan derivaciones cardíacas, ¿sí? Vamos a tener tres sistemas principales, uno que se denomina derivaciones de extremidades, otro que se denomina derivaciones aumentadas de extremidades y otro denominado derivaciones precordiales. Entonces, estas derivaciones cardíacas, ¿sí?, básicamente nos permite realizar un estudio clínico bien detallado del funcionamiento cardíaco, sobre todo en la parte eléctrica, ¿sí? En general esas derivaciones son 12 derivaciones que se usan en la parte clínica, aunque pues para efectos, por ejemplo, digamos, de este curso, cuando hagamos el laboratorio, pues solamente vamos a utilizar este sistema que tenemos acá, el sistema de derivación de extremidades. Este sistema de derivación de extremidades fue creado por esta persona, Wilhelm Einthoven. Esto fue tan importante en su época que dio origen al premio Nobel en 1924 para esta persona. Esto tuvo digamos, un impacto importante y fue galardonado con el premio Nobel. Este sistema de extremidad entonces tiene tres derivaciones, la derivada 1, derivada 2 y derivada 3. En general se caracterizan porque son bipolares. Vamos a tener un electrodo allí negativo y un positivo. ¿Listo? Y en general entonces forman un triángulo. Los vectores que de este sistema de derivaciones entonces forman un triángulo. Aquí tenemos el vector 1 de la derivada 1, un vector 2 o derivada 2 y un vector 3 o derivada 3, ¿sí? Entonces forman un triángulo equilátero con respecto a la pierna izquierda. Las derivaciones aumentadas de extremidades entonces básicamente fue inventada por esta persona, ¿sí?, por Goldberger. A este sistema de derivaciones, cada derivada tiene un nombre diferente al anterior, se va a denominar ABR, ABL y ABF. Aquí básicamente se toma es un promedio, ¿sí?, vamos entre dos puntos a través de una resistencia. Entonces el vector que se va a obtener no va a ser de un brazo al otro, sino desde el centro del triángulo, en general desde el centro del triángulo hacia el lado opuesto de donde está el sistema de resistencias. Observamos entonces el sistema de resistencia, el centro del triángulo, y el vector se dirige hacia el lado opuesto, y lo mismo sucede entonces en esta posición. En general se dice que este es un registro más específico, ¿sí?, y permite entonces o aumenta el potencial de registro como tal. El último sistema de extremidades es el sistema básicamente de derivaciones precordiales, que fue inventadas por Frank Wilson, ¿sí? En este sistema entonces se ubican básicamente 6 electrodos digamos, hacia la zona pectoral, ¿sí? Digamos, si se registra entonces el potencial eléctrico en esos 6 puntos. Aquí se habla de que estas derivaciones son unipolares, ¿sí? Y hay una cuestión importante acá, y es que estas derivaciones precordiales registran el vector eléctrico de forma transversa. Entonces, si nosotros observamos, si hiciésemos un corte transverso, y aquí está el corazón, las dos cámaras del corazón, entonces los vectores que registra estarían, digamos, saliendo del cuerpo, mientras que en el sistema de derivaciones aumentadas de extremidades o el sistema de extremidades, entonces los vectores están en el plano longitudinal, ¿sí?, el plano frontal. Entonces, ¿qué vamos a tener? Como mencioné anteriormente, en la parte de práctica de este curso, entonces vamos a utilizar las derivaciones 1, 2, 3, pero hay que recordar siempre que en la parte clínica, para realizar diferentes diagnósticos, siempre se van a utilizar las 12 derivaciones
¿sí? Todas al tiempo para poder observar esa actividad eléctrica del corazón desde diferentes puntos de vista y poder dar un diagnóstico mucho más preciso de lo que pueda estar sucediendo con esa actividad eléctrica cardíaca. Obviamente todas estas derivaciones nos van a permitir también observar cuál puede ser, digamos, el eje eléctrico del corazón, ¿sí? Cuál es el eje de despolarización cardíaco, ¿sí? Y nos puede también decir cuál es la magnitud digamos, la magnitud de dicho vector eléctrico, que permite, por ejemplo, determinar si hay algún problema de conducción o no en ese corazón. Bueno, entonces con esta técnica de electrocardiografía o ECG, pues se ha podido determinar diferentes problemas a nivel del funcionamiento eléctrico del corazón. Entonces, si observamos este primer cuadro, nos indica cuál es la función normal del corazón, un ritmo sinusal normal. Pues vamos a tener aquí la onda P, el complejo QRS, la onda T, la onda P, QRS, la onda T, y pues digamos en unos tiempos normales. Uno de los problemas que se ha podido determinar, por ejemplo, es el bloqueo de primer grado, ¿sí? En el cual, por ejemplo, ese nivel de retraso, ese retraso fisiológico es mayor de lo normal, ¿sí? Es mayor de lo normal, pero pues aparecen todas las ondas de forma regular. Se ha podido determinar también un bloqueo de segundo grado, lo que se conoce como el MOVITS tipo 1, en el cual entonces en el tiempo ese bloqueo se va incrementando, el tiempo de retraso se va incrementando, como podemos observar aquí digamos inicia normal, se va haciendo más largo el tiempo, digamos todo este intervalo PR, aquí se hace más largo el intervalo PR, ¿sí? Y luego se hace tan largo que simplemente un complejo QRS que debería estar aquí, que debería estar acá, simplemente desaparece y vuelve. Entonces vamos a tener una sucesión de dos ondas P seguida. Y el caso extremo, entonces hay muchos tipos más de anormalidades que se pueden observar en el electrocardiograma. Y el caso extremo pues va a ser la fibrilación ventricular, por ejemplo durante una isquemia cardíaca, un infarto al miocardio, en el cual simplemente la regularidad, ¿sí? La regularidad de esa onda de ECG pues se va a perder, ¿sí? Y comienzan a observarse despolarizaciones desorganizadas en el músculo cardíaco. Por tanto, pues cuando se dan esas despolarizaciones desorganizadas, por ejemplo acá ya comienza la fibrilación ventricular y todas las células se están contrayendo de una forma no sincrónica, y lo que conlleva a que el corazón no funcione como una bomba y por tanto entonces la persona pueda morir si no se corrige el problema, ¿sí? Digamos, en este caso con los desfibriladores que utilizan alto voltaje para volver, por ejemplo, si tenemos una fibrilación, entonces con una aplicación de un voltaje muy alto, todas las células se despolarizan al tiempo y lo que se busca es volver a sincronizar la despolarización de las células del músculo cardíaco. ¿Cómo se regula entonces toda esta actividad cardíaca en el corazón? Entonces, esta actividad cardíaca se regula básicamente de dos formas. Hay una regulación intrínseca, ¿sí? Esta regulación intrínseca está más determinada por las propiedades de las células del músculo cardíaco, las contráctiles, en las cuales dependiendo del grado de estiramiento o no, son capaces de contraerse más fuerte o no, y por ende pueden eyectar toda la sangre que les llega a la cámara ventricular, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener la ley de Franz-Starling, ¿sí? Esta ley de Franz-Starling lo que dice es que dentro de los límites fisiológicos, obviamente el corazón no se va a estirar de forma infinita, toda la sangre que le llega al corazón, digamos, es bombeada, ¿sí? El corazón es capaz de bombear toda la sangre que llega a él, ¿sí? ¿Cómo se puede dar esto? Entonces, si hay un incremento en retorno venoso, digamos, más sangre se pone en movimiento, por ejemplo, por activación de los músculos en las extremidades inferiores, supongamos. Entonces eso va a incrementar la presión a nivel auricular
que va a hacer o que va a conllevar a que se incremente el volumen de sangre que va hasta el ventrículo, y entonces el ventrículo se estira un poco más y por ende va a inyectar una mayor cantidad de sangre en un evento de contracción, ¿sí? Un evento de contracción, ¿eso qué quiere decir? Que aquí estamos incrementando la precarga, ¿sí? Que indica que podemos estar aumentando la presión en fin de diástole, o dicho de otra forma, estamos incrementando el volumen a nivel ventricular, ¿cierto? El volumen ventricular al final de la diástole. Entonces, esta ley pues me indica, que acabamos de mencionar, que entre más sangre llega al corazón, más sangre va a ser bombeada. Otra forma de regulación de la actividad cardíaca va a ser a través del sistema nervioso, sobre todo a través del sistema nervioso autónomo, ya sea por su rama simpática o parasimpática. Entonces vamos a tener que en el tallo cerebral, tenemos acá, este sería el tallo cerebral, se encuentra una región, un grupo de unos núcleos allí, ¿sí? Que van a modular de una u otra forma esta actividad cardíaca, ¿sí? A todo esto se le denomina el centro cardiovascular. Entonces a ese centro cardiovascular van a llegar, digamos, aferencias, ¿sí? Hay unas aferencias que llegan a ese núcleo y están dando básicamente información de lo que está pasando en el cuerpo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya sea que sea a nivel cerebral, si por ejemplo alguna emoción, algún susto, ¿sí? Algún miedo que puede alterar el funcionamiento cardíaco, o también desde receptores a nivel sistémico, por ejemplo propioceptores, ¿cierto? Quimioreceptores, varoreceptores, dependiendo de la activación de esos tipos de receptores, entonces se puede modificar o modular la actividad cardíaca. ¿Cómo se hace esto? Entonces a través de nervios de la rama simpática. Estos nervios de la rama simpática entonces tienen como efecto el incrementar la tasa de despolarización en el nodo sinoatrial, por tanto incrementa la frecuencia cardíaca, y por otra parte es capaz de incrementar la contractibilidad del músculo cardíaco, y esto pues incrementa el volumen de eyección. La otra forma en que se puede modular la actividad cardíaca es a través de la rama parasimpática, digamos mediado por el nervio vago, que lo que hace básicamente es disminuir la tasa de despolarización de las células en el nodo sinoatrial, por tanto disminuye la frecuencia cardíaca. Acá podemos observar cómo es esa inervación del corazón de forma esquemática. Entonces observemos que en general el nervio vago inerva principalmente entonces el nodo sinoatrial, y el nodo atrioventricular tiene efecto es principalmente sobre los nodos, mientras que la inervación simpática, que es todo lo que se desprende de estos ganglios, que pueden ser paravertebrales, van a inervar tanto al nodo sinoatrial, por ejemplo acá, como al músculo contráctil, al músculo de trabajo en los ventrículos, ¿sí? Aquí puede tener efecto sobre el nodo atrioventricular, el nodo sinoatrial, y también sobre el músculo contráctil. Entonces, lo que se ha descrito con respecto a la actividad cardíaca es que el principal factor que digamos, está implicado en su función va a ser el sistema nervioso simpático. No quiere decir que el sistema nervioso parasimpático no ejerza función, pero pues digamos es un poco digamos menos importante que la simpática. Entonces generalmente hay una estimulación simpática normal, ¿sí? Esa estimulación simpática entonces permite un determinado gasto cardíaco, ¿sí? Vamos a observar que si hay una estimulación fuerte del sistema simpático, ese gasto cardíaco se puede incrementar fuertemente, ¿sí? Generalmente cuando no hay estimulación simpática, entonces puede también caer esa estimulación, y cuando hay una estimulación parasimpática, entonces obviamente ese gasto cardíaco, esa actividad cardíaca va a caer aún más, ¿sí? Entonces observamos que
la actividad simpática está jugando en varios niveles de activación del corazón, y la activación parasimpática lo que hace es llevar la activación cardíaca o la función cardíaca a su mínimo nivel. Pero entonces, ¿cómo se da esa regulación digamos, de la actividad cardíaca por parte del sistema nervioso, ya sea simpático o parasimpático? Entonces recordemos de que esas células cardíacas, ellas tienen básicamente unos receptores que son adrenérgicos, ¿sí? Y unos receptores que pueden ser colinérgicos. Entonces los adrenérgicos van a estar relacionados con el sistema nervioso autónomo simpático y los colinérgicos con el sistema nervioso autónomo parasimpático. ¿Qué sucede acá? Entonces, cuando hay una activación simpática, digamos liberación de noradrenalina, en este caso, lo que sucede acá es básicamente la activación de una cascada metabólica, como hemos explicado anteriormente en la sesión anterior, en la cual entonces se activa una quinasa que va a ser la proteína quinasa A, y ella lo que hace es fosforilar el receptor de renodina y el canal de calcio tipo L, incrementando la probabilidad de apertura de estos dos canales. Por tanto, la cantidad de calcio que puede ingresar a la célula va a ser mayor, y esto pues favorece entonces la despolarización de la célula, ¿cierto? Pero también ese calcio, en el caso de las células contráctiles, pues va a ir hacia los miofilamentos para favorecer la contracción, ¿sí? Se pueden formar más puentes cruzados y por tanto la contracción es mayor. Esa misma proteína quinasa A entonces favorece, o lo que hace es fosforilar, ¿sí?, a la proteína fosfolamban, y esta proteína ser fosforilada entonces básicamente no va a inhibir la función de la bomba cerca. Entonces esta no la inhibe. Entonces cuando se inhibe fosfolamban, la bomba cerca adquiere su máxima, digamos, capacidad de funcionamiento y es capaz de ingresar el calcio, digamos, a una tasa mayor a ese retículo sarcoplásmico. Por lo tanto, el calcio desaparece de ese citoplasma más rápido, y más rápido la célula está lista para una nueva, digamos, entrada de calcio. Entonces, supongamos que la contracción cardíaca dura este tiempo, ¿sí?, digamos, o la liberación de calcio, el almacenamiento de calcio dura este tiempo. Entonces, si este tiempo de almacenamiento de calcio se disminuye, entonces la célula está lista en menor tiempo para una nueva despolarización, ¿cierto? Estaría en menos tiempo, más rápido, lista para la despolarización, y se iniciaría de nuevo un ciclo para contracción, o ya sea para simplemente la generación de ese mismo potencial de acción. ¿Qué tenemos en el caso de una activación parasimpática? Entonces la activación parasimpática lo que va a hacer básicamente es inhibir la función de esa proteína quinasa A, ¿sí? Si se inhibe la función de esa proteína quinasa A, entonces pues no vamos a tener todos los efectos anteriormente mencionados, y la célula va a llegar, digamos, o la liberación de calcio va a estar en los niveles normales, o pueden ser, digamos, tirando abajo. ¿Qué tenemos entonces en este caso? Lo que tenemos acá es que la cantidad de calcio que se libera al interior de la célula, ¿sí?, va a estar relacionada con la fuerza que pueda desarrollar esa misma célula, ¿sí? Entonces, entre mayor sea la cantidad de calcio liberado, por ejemplo acá observamos que la cantidad de calcio es mucho mayor, entonces obviamente la fuerza de contracción se va a incrementar, y eso es debido a esa acción de esa norepinefrina que es liberada en las terminales nerviosas del sistema nervioso simpático. Entonces, la regulación de la actividad cardíaca va a depender de varios factores. Entonces, en estas sesiones nosotros vimos el concepto o los conceptos de precarga, vimos los conceptos de contractibilidad y de poscarga, todos relacionados principalmente con el volumen de eyección. Entonces la precarga, por ejemplo, si se incrementa la precarga, puede ser debido a un incremento en el volumen que llega a los ventrículos, ¿sí? Digamos un retorno venoso mayor,
vamos a observar que si se incrementa la contractibilidad, generalmente por ejemplo por activación del sistema simpático, y disminuir la poscarga, por ejemplo, cuando se produce, entonces hay una disminución en la presión arterial durante la diástole. Entonces cuando se incrementa la precarga, esa precarga pues indica de que es más volumen sanguíneo que está en el ventrículo, entonces esto va a favorecer que el volumen de eyección sea mayor. Obviamente, si se incrementa la contractibilidad cardíaca, entonces es capaz de eyectar, digamos, es capaz de contraerse con más fuerza, eyectando posiblemente una cantidad de sangre un poco mayor. Esta contractilidad generalmente está relacionada también con la misma precarga. Y si disminuimos la poscarga, entonces esta poscarga se van a abrir, digamos, a una presión menor, digamos, una presión menor, favoreciendo entonces que a una presión menor comience a ser eyectado esa sangre desde las cámaras ventriculares. Esto es lo que, digamos, lo relacionado con el volumen de eyección en cada latido del corazón. Por otra parte, la actividad cardíaca puede ser regulada modulando su frecuencia de contracción, y esto también puede ser dado por el sistema nervioso, ¿sí? Generalmente por ese centro cardiovascular mencionado anteriormente que está en el tallo cerebral, ¿sí? Ya sea por los vasoreceptores o quimiorreceptores. Entonces, si hay una activación de ellos, puede activar la parte simpática, y si se activa la parte simpática se incrementa la frecuencia cardíaca. Ya vemos que si se activa la parasimpática, entonces conlleva a un descenso de la frecuencia cardíaca. También vamos a observar que algunos químicos incrementan la frecuencia cardíaca, entonces en este caso, por ejemplo, las catecolaminas, cuando son liberadas desde la médula adrenal, entonces la adrenalina o noradrenalina van a impactar en esa función cardíaca. Las hormonas tiroideas también tienen esa función, y vamos a observar que pues, hay otros factores que pueden incrementar la frecuencia cardíaca, ya sea, digamos, un nivel de estrés, incrementar temperatura corporal, o dependiendo de dependiendo de la edad, ¿sí? Dependiendo de la edad. Entonces, si nosotros observamos que hay un incremento en volumen eyectado en cada contracción y hay un incremento en la frecuencia cardíaca, entonces vamos a observar de que puede haber un incremento, entonces, o que hay un incremento en ese gasto cardíaco, ¿sí? Lo que va a permitir entonces mover más sangre en unidad de tiempo. Bueno, entonces con esto básicamente terminamos esta sesión. Muchas gracias.